continúa trayéndonos estos estudios de Santiago, y recuerden, ¿verdad?, que es de sumo gozo cuando hayamos recibido y pasado las pruebas. Dios les bendiga. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Estamos contentos. Amén. El salmista David, siempre me acuerdo de los salmos. El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego dice otro, que es mejor estar un día en la casa de Jehová que vivir fuera de ellos. El último día del año pasado, pregunté a alguien y le dije: ¿vas a venir? Y dijo: no va a venir. Y entonces yo le dije: ¿qué lugar mejor es que aquí? ¿Verdad? Entonces, muchas veces lo decimos, pero en la práctica pues ya nos atoramos. Y es lo que nos enseña Santiago, que debemos de ser nosotros hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Hace 8 días estamos hablando acerca de la dependencia de Dios en nuestros planes. Y ahora vamos a hablar acerca de dónde vienen las guerras, los pleitos. Se dice que en el 1940 empezó la era de la bomba atómica. ¿Cuántos saben eso? Cuando dice que Japón atacó a Estados Unidos, entonces Estados Unidos empezó a desarrollar lo más rápido que pudiera la bomba atómica. Amén. Entonces, cuando ya lo tenía lista, dice que lo hizo detonar allá en Japón. Si bien la guerra atómica, con esa bomba terminó la Segunda Guerra Mundial, muchas personas murieron. ¿Sí? Pero eso no era nuevo, porque la historia de las guerras y los pleitos y las contiendas lo encontramos desde el libro de Génesis. Amén. Cuando dice que la palabra de Dios que Abel y Caín fueron y ofrecieron ofrendas a Jehová, y dice que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín dice que no. Entonces dice que Caín se enojó, y dice que decayó su semblante, o sea, se puso triste, se enojó, y no solamente se enojó consigo mismo o con Dios, sino que también con su hermano Abel, porque la ofrenda de él había sido aceptada delante de Dios. Entonces dice que él, pues, quizás empezó a hacer un plan para matar a su hermano. Y llegó un día en que le dijo ahí en el capítulo 4, que dijo: salgamos al campo. Y dice que estando ellos ahí en el campo, dice que él mató a Abel, su hermano. Entonces, el libro de Santiago nos enseña ahora en el capítulo 4. Vamos a estar viendo el capítulo 4. Y vamos a estudiar en esta noche del capítulo 4, de versículo 1 al versículo 6. Amén. Así es que, por favor, abran sus Biblias en el libro de Santiago, en su capítulo 4 y versículo del 1 al 6. Santiago, ¿ya lo tienen? Amén. Capítulo 4, versículo del 1 al 6. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia para pedirte que tú nos colmes de sabiduría, bendito Dios, mientras estamos en este lugar. Que al exponer, Dios mío, tu palabra en esta noche, en esta tarde, Padre Santo, nuestros corazones sean conmovidos, bendito Dios, de manera que podamos, Dios mío, atesorar tu palabra en nuestros corazones, y no solamente atesorarlas, sino que también, Dios mío, que tu Espíritu Santo de alguna manera nos ayude a llevarla a la práctica. Te pido, Dios mío, que por cada uno de mis hermanos, que esta semilla, Padre Santo, que va a caer en cada corazón, Padre Santo, pueda florecer, pueda crecer y pueda llevar fruto, Padre Santo, para vida eterna en cada corazón.
Te rogamos, bendito Dios, de tu bendición en esta tarde para mí y para mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 6. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pueden ocupar sus asientos, mis hermanos. Entonces, estamos hablando acerca de Caín, que mató a su hermano. Primera de Juan 3, del 10 al 12, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y una pregunta dice ahí: ¿y por qué causa le mató? Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice aquí la pregunta, que por qué causa le mató. Y luego dice ahí: porque sus obras eran malas. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 14 al 15, dice que la palabra de Dios, que todas las cosas malas vienen de dentro. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Entonces, por eso es que hay muchas naciones contra naciones en guerra. Sí, por el pecado, por la codicia que hay en el corazón del hombre. Y no solamente nación contra nación, sino que también comunidades. Por causa de la avaricia, por causa quizás de propiedades, de terrenos. Y no solamente de comunidades, sino también de familias. Muchas veces peleándose la herencia que el padre dejó. La codicia del hombre siempre está en el corazón. Pero lo más triste es que Santiago no solamente miraba esto fuera de la iglesia, sino que esa comunidad de judíos que se habían esparcido de Jerusalén después de que los habían hecho de que salieran de su tierra, había también entre ellos disensiones o guerras. Entonces, Santiago escribe sobre ellas y muestra el origen de estos conflictos. Y dice que es de vuestras pasiones o de nuestros malos deseos, el impulso malo que ya hay en el corazón del hombre, que no ha sido regenerado. Porque nosotros, desde el momento que nacimos en pecado. El salmista David decía que en pecado, dice, me concibió mi madre. Entonces necesitamos un corazón regenerado, un corazón que pueda ser cambiado por Dios. Porque muchas veces nos acercamos a Dios solamente por obtener un beneficio, y después de lo que hemos recibido, entonces
como que estamos obligados a decir que somos cristianos y a decir que Dios ha hecho algo en nosotros, pero verdaderamente nuestro corazón no está con Dios. Entonces, muchas veces nos decimos llamar cristianos y venimos a la iglesia, pero no vivimos como tal. No vivimos como cristianos. Entonces, Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, dice que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago está hablando acerca de la diferencia entre el hombre de fe verdadera y el hombre que dice tener fe, pero sus obras dicen lo contrario. Quizás estaba acordándose de lo que había escrito antes en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículo 18, que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Pero estos estaban peleándose, estaban discutiendo entre hermanos. Si dijimos que vemos pleitos entre familias, entre comunidades, entre naciones, pero dijimos que lo más triste es que muchas veces en la iglesia estamos igual. Y quizás hasta peor porque nos llamamos cristianos, pero andamos pues peleando. Y eso no es bueno. Santiago confronta al lector o a su audiencia y le hace estas dos preguntas que ya acabamos de leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y contesta él mismo y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos vivir una vida en santidad, o una vida que le pueda agradar a Dios, que pueda mostrar al mundo que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y si estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego él menciona las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. La razón por la cual vienen las guerras, los pleitos entre hermanos. Cuando como padre vemos a veces a nuestros hijos discutir o pelear, ¿qué siente usted? ¿Siente tristeza o no? ¿Por qué? Porque nosotros le hemos enseñado el amor, el amarse unos a otros como hermanos. Pero muchas veces pasa eso en nuestras familias. Andar en el Espíritu es una imagen común, así como de viajar, como de andar todos los días. Desde que nos levantamos, andar en el Espíritu es caminar conforme a lo que Dios nos manda. Y cada día debemos ir progresando en una vida de mayor santidad,
delante de Dios. Nuestra vida debe de reflejar el amor que nosotros confesamos, conocer y tener, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cómo se puede vivir en el Espíritu? Si decimos que nosotros nacimos en pecado y que todos esos pecados combaten en nuestros miembros, o hay una guerra en nuestro interior para hacer lo bueno, para hacer lo malo, ¿cómo nosotros podemos andar en el Espíritu? Eso lo vamos a ver en el versículo 7, ¿sí? En la próxima semana. Entonces, si decimos que hay una batalla en nuestro interior, debemos estar conscientes que cada día nosotros tenemos una batalla que pelear. Así como dijo el apóstol Pablo también en Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, si no estamos conscientes de que vivimos en una guerra, en una batalla, vamos a perder. ¿Por qué? Porque si no estamos conscientes de que vivimos en una lucha, en una guerra, no estamos peleando. Entonces el enemigo va a aprovechar y nos va a destruir. Ejemplos de las obras de la carne que al caminar en el Espíritu nos ayudan a superar. Dice aquí que el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia son pecados sensuales, todos relacionados con el sexo. La idolatría y la hechicería son pecados religiosos. Ellos son pecados de adoración a Dios o al Dios equivocado. Muchas veces nosotros o los hombres, en vez de buscar al Dios verdadero, dice que tallan a sus dioses de madera o de plata o de oro y luego se postran delante de ellos. Entonces, es una manifestación de la carne el adorar a dioses ajenos, la idolatría. Y luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Son pecados que principalmente se expresan en la forma en que tratamos a los demás. Toda esta lista que nos da aquí el apóstol Pablo, nosotros lo podemos reflejar si está en nosotros cómo tratamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Entonces vemos que el pecado, todo eso produce pleitos, discusiones, luchas entre nosotros. El corazón del hombre entonces hay envidia, maldad, celos, contiendas. Y luego dice odios. Es una actitud del corazón y de alguna manera se expresa en acciones tales como pleitos, iras y contiendas. Santiago describe en el versículo 2 la situación de sus lectores, de que aquellos que debían andar por fe y confiar en Dios, no lo estaban haciendo, y les dijo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Todas estas cosas sí se combaten en la naturaleza del pecado del ser humano. Y el único que puede curarnos de ese mal, dijimos al principio, es nuestro Señor Jesús. Porque para eso Él vino, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para darnos una vida nueva, para darnos una vida y vida en abundancia. Y luego dice el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No tienen lo que quieren porque no piden, dijo Santiago. Pero
Muchas veces podemos decir nosotros, pues no, pues yo sí oro a Dios, yo sí le pido a Dios. Pero si no lo recibimos muchas veces es porque pedimos mal. Porque Él dijo aquí, pedís y no recibís. ¿Por qué? Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, sí pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos egoístamente. Pedimos para satisfacer nuestros propios deseos y deleites, no buscando la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní antes de ser crucificado, dice que Él también oró a su Padre y le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces pedimos por nuestras necesidades o por las enfermedades que pasamos, pero quizás muchas enfermedades de las que padecemos nosotros es un aviso para que nosotros regresemos a Dios, para que recapacitemos en nuestros caminos, en cómo nosotros nos estamos conduciendo delante de Él, delante de nuestros hermanos. Muchas veces pedimos a Dios que nos sane, pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Entonces, dijo aquí Santiago que sí pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, pensaríamos qué mal o qué terrible sería o es que solamente pidamos para gastar en nuestros deleites y no buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. El 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aunque tal vez había entre la audiencia de Santiago algunos que estaban viviendo en pecado de adulterio, Santiago no estaba hablando de un adulterio literal, sino aquí estaba hablando de un adulterio espiritual. ¿Sí? Santiago se refería al adulterio espiritual, que estaban viviendo de espaldas a Dios, que en vez de confiar en Dios, estaban confiando en sus propias fuerzas. No tomaban en cuenta a Dios. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del versículo 10. Y decíamos que muchas veces la gente vive como si fuera dueño de su vida. Y hacen planes sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que la audiencia de Santiago estaba adulterando espiritualmente delante de Dios, si bien también podría ser literal. Entonces, ¿por qué es que Santiago le dice, oh almas adúlteras? Si pensamos en el lenguaje que él está usando, quizás pensaríamos que es un lenguaje muy fuerte al decir oh, almas adúlteras, y pensaríamos que estaba hablando hacia a los que estaban fuera, a los que no eran cristianos. Pero lamentablemente no era así. Estaba hablando a sus oyentes que se decían creer en Jesús, creer en Dios. Entonces el lenguaje tan fuerte que usó aquí
no era para los incrédulos, era para los que se decían ser cristianos y andaban como si no lo fuesen. Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento cuando le llamó adúltero al pueblo de Israel. Podemos ver en el libro de Oseas, hay muchos pasajes acerca de eso. Y les voy a dar unos cuantos, y si quieren apuntarlos, pues los leen ustedes en casa. Jeremías 3, 8 al 9, Ezequiel 6, 9, Ezequiel 16, 32, Ezequiel 23, 37. Y el de Oseas, pues lo vamos a leer ahorita. El libro de Oseas es muy interesante. Y pues precisamente habla de eso, del adulterio espiritual. En el versículo, capítulo 1, perdón, 2, 5 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y en el 8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Muchas veces nosotros recibimos de parte de Dios o nos bendice a manos llenas. Pero ¿qué hacemos con ello? Lo malgastamos, así como el hijo pródigo cuando recibió la herencia de su padre. Dice que se fue y vivió perdidamente. Esto es lo que se considera adulterio espiritual. Que en vez de adorar al Dios único y verdadero, al Dios que hizo la tierra y todo lo que en él hay, nos vamos tras dioses ajenos. Y Dios dijo en el libro de Éxodo que hay un solo Dios. Él es el único Dios. Cuando Moisés le preguntó en la zarza, le dijo: si yo voy a los egipcios y ellos me preguntaren quién es tu Dios o cómo se llama, porque quizás Moisés estaba familiarizado con ese mundo de la idolatría, porque en Egipto había muchos dioses: el dios del Nilo, el dios de la lluvia, el dios del sol, de muchos dioses. Entonces, cuando Dios lo mandó a que liberara al pueblo de Israel, le dijo: cuando yo llegue allá, o en qué nombre voy a llegar, o cómo le voy a decir que te llamas. ¿Y qué le contestó? Diles: yo soy el que soy, me ha mandado. El Dios de toda la creación. Cuando nosotros no honramos a ese Dios de toda la creación, estamos nosotros en adulterio espiritual. Entonces, Colosenses 3, 5 al 8 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos complaciendo nuestros propios deseos. De una manera nos estamos idolatrando a nosotros mismos, porque en vez de complacer a Dios, dice que nosotros pedimos solamente para nosotros mismos, para gastar en nuestros placeres.
Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, dice, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas, dice, por la cual la ira de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo: ¿no sabéis que la amistad del mundo, dice, es enemistad contra Dios? La palabra mundo se refiere al sistema mundial del pecado, al sistema controlado por Satanás. Porque muchas veces, o en otros pasajes, encontramos la palabra mundo, como por ejemplo en Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Y aquí, ¿qué dice? Que no sabéis que la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios. Está hablando Santiago acerca del mundo de pecado, el mundo de perdición. Y Juan, en su capítulo 3, versículo 16, está hablando del mundo de personas, de la humanidad. Dios amó al mundo, o sea, a nosotros. Entonces Santiago está hablando acerca del mundo de pecado, de perdición, de los homicidios, de los hurtos, de las inmoralidades. Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema de pecado o de este mundo y al mismo tiempo ser amigos de Dios. Mateo escribía y decía: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces no podemos amar al mundo y todavía ser amigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando nosotros creímos en Dios, cuando nosotros confesamos como nuestro Señor y Salvador a Jesús, ese día el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Por eso Él le dijo en el versículo 5: ¿pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La presencia que mora en nuestro interior es el Espíritu Santo. Tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. Una vez estaba platicando con un amigo y él me decía, porque también era cristiano, no lo sabía, pero él me empezó a decir: ¿tú qué piensas acerca de los que fuman o acerca de los que dicen malas palabras? Pues es que está mal. Yo le dije, ¿no? Y luego me dijo: no solamente está mal. Me dijo: si tú llegaras a tu casa y está lleno de humo, dijo, ¿te gustaría vivir ahí o te gustaría entrar ahí en ese lugar? ¿Qué pasa con el humo dentro de una casa? Asfixia. Dice: ¿cómo yo voy a ensuciar mi cuerpo si es morada del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ensuciar pues mi cuerpo si ya no me pertenece a mí? Porque dice que fue comprado a precio de sangre, porque es templo del Espíritu Santo. Así es que los que dicen que tienen potestad sobre su cuerpo de hacer lo que ellos quieran, si han conocido a Dios, no lo pueden hacer, o no lo deberían de hacer, o no lo deberíamos de hacer. Primera de Corintios 6 dice: todas las cosas, dice, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y de ahí nos vamos hasta el 17.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está hablando acerca de del pecado sexual. El 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vuestros miembros, el cual tenéis de Dios? Dice, y que no sois vuestros. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros. Entonces, un templo es un lugar sagrado para Dios, puro de inmoralidad. Muchas veces nosotros decimos o cuidamos que las cosas se hagan bien en la casa de Dios y nos esforzamos en ser quizás hasta a veces legalistas, en decir, tú no puedes venir de esa manera o tú no te vistas así, cosas, ¿verdad? Pero ignoramos lo que nosotros somos, cómo nos comportamos delante de Dios y delante de los hombres. Verdaderamente nosotros tenemos nuestro cuerpo limpio, o el templo del Espíritu Santo lo tenemos limpio, lo mantenemos limpio. Este lugar lo podemos ver. Cualquiera se puede dar cuenta de los errores que hacemos. Pero muchas veces los errores que cometemos están dentro de nosotros y nadie los puede ver. Entonces dijo Santiago, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, si cometemos actos de inmoralidad o pecado como cristianos, estamos contaminando el templo de Dios, porque nuestros cuerpos ya no nos pertenecen a nosotros. Esto estaría bien quizás en los que no conocen a Dios, pero para nosotros ya no. Deberíamos nosotros esperar de cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar, tener una vida de santidad, mantener el templo del Espíritu Santo limpio, libre de pecados, de codicias, de odio, de disensiones, de todo lo que habló el apóstol Pablo aquí en Gálatas. ¿Por qué dijo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso Romanos, Pablo también escribía y dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos de presentar a Dios nuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, para terminar, el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
A la luz de las explicaciones anteriores, la gracia es determinante y suficiente para vencer las tentaciones pecaminosas en el hombre y el poder de nuestro enemigo. El Espíritu Santo dice no, nos condena de nuestro compromiso. También nos dará gracia para servir a Dios como debemos. Y luego dice, Dios resiste a los soberbios. La gracia y el orgullo son enemigos de la humildad. El orgullo siempre, muchas veces, está en nosotros y no nos queremos humillar. Por eso dijimos al principio que cómo es que nosotros podemos hacer o cómo podemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude o nos dirija. Pues precisamente viviendo en humildad. Dice aquí, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmos 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo dice, mira de lejos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El salmista David, cuando después de que había pecado y se arrepintió, dijo en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, dice, no lo despreciarás tú, oh Dios. Porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por último, la parábola del fariseo y del publicano. Si ustedes se recuerdan acerca de esta parábola, dice que dos hombres, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido. Entonces, la humildad es un requisito para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Del 7 en adelante, Santiago nos da por lo menos 10 órdenes. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Del versículo 7 al 12 lo vamos a estar viendo la próxima semana. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre Santo, que nos confronta cada vez que nos exponemos a ella, bendito Dios. Para recordarnos, Padre Santo, que no es
por lo que nosotros pensemos o digamos que somos, sino que es, Padre Santo, por las cosas, Padre Santo, que nosotros mostramos hacia los demás. Ayúdanos, Padre Santo, en humildad a poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos des, Padre Santo, esa sabiduría, Padre Santo, para poder poner en práctica, Padre Santo, el conocimiento que hemos adquirido en esta noche. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.